Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos conectándonos. Bien. En vista de que hubo asueto el miércoles, que supuestamente teníamos clases, no pudimos reunirnos. Así que esta semana solo va a significar esta clase de 1 hora. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo en la medida de lo posible, porque si ustedes ven la jornalización de las actividades académicas, se nos ha venido encima otro foro participativo, y es para la próxima semana. Así que esta tarde vamos a explicar una guía de trabajo para ese foro. Por lo tanto, el foro de la otra semana va a estar organizado pues, de la misma manera que hemos venido organizando los demás foros. En realidad ha sido un foro muy, digamos, muy corto, el espacio entre uno y otro, ¿va? Hace 8 días estábamos en un foro, pero la jornalización así está. Entonces, les pido la comprensión y vamos a aprovechar el tiempo. Aquí está la guía de lectura para el foro de la próxima semana, y como una especie de rueda de caballito, los grupos que van a exponer para la próxima semana serían el 1, el 2 y el 3, ¿va? Nuevamente. Así que eso por el lado de los grupos seleccionados. ¿Ven la guía? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, por lo tanto, somos la sección 4. Entonces, el próximo miércoles 22 de septiembre, ustedes entrarían con el foro de 1 p.m. a 2:40. El día miércoles. Para terminar el viernes 24. Siempre a esta hora. Entonces, bueno, el miércoles, pues entonces entraría el grupo 1 y 2. Para el viernes quedar solo el grupo 3. Porque solo 1 hora tenemos, igual que hoy. Ahora, el foro es sobre violencia social. Violencia social, una amenaza para la salud pública, dinámicas y procesos que se configuran. Prácticamente las indicaciones son las mismas que hemos estado planteándonos en los demás foros. Solo que en este foro quisiera yo comentarles el literal 5 o el numeral 5 y el numeral 6 y 7. El numeral 5, bueno, esta guía está en el aula. Esta guía que yo les estoy explicando está también subida en el aula. O sea que no van a tener problemas para no obtenerla. Así que ustedes van a poder consultarla. Pero sí, yo quería detenerme unos minutos en cuanto a este numeral 5, 6 y 7. Tomar muy en cuenta el tema problema, ya que nos va a guiar la intervención de cada ponencia. Si ustedes quieren también pueden relacionar la problemática de la violencia social en el sentido de que configura procesos cuyas consecuencias e incidencias en las condiciones de vida de la población
inmediatamente se vinculan con el quehacer de una actividad fundamental como es la salud pública, adquiriendo mucha importancia e incidencia en toda la propuesta o proyecto de repensar la salud de un sistema nacional como el salvadoreño, que hoy por hoy está en crisis. O sea que ustedes tienen que vincular inmediatamente el fenómeno de la violencia social con la salud pública. Ojo con esto. ¿Cómo? Bueno, pues sí, ya lo dice el tema. El tema lo dice. Violencia social, una amenaza para la salud pública. ¿Por qué es una amenaza pública? ¿Por qué es una amenaza para la salud pública la violencia social? Bueno, en la mañana nosotros estábamos comentando con el grupo con el que estábamos trabajando y llegamos a una digamos, a un abordamiento muy claro. Ustedes saben que la violencia social en el país es un fenómeno de larga data. O sea, de hace mucho tiempo. Entonces, incluso antes de la pandemia COVID-19, El Salvador ya experimentaba niveles de violencia muy altos. Entonces, ¿en qué sentido es una amenaza para la salud pública? Y, por ejemplo, en la mañana llegamos a la conclusión que la violencia social incide grandemente en la salud pública por el número de muertes o de víctimas que causa. O sea, hay que ver así el problema. Ahorita el COVID-19 como que le quitó el puesto, porque como que están muriendo más por COVID-19 que por violencia, pero eso no quiere decir que la violencia social no esté causando muertes o víctimas. Entonces, nosotros en la mañana estuvimos comentando, por ejemplo, el índice de morbilidad de la violencia que causa la violencia social. Ustedes que son médicos deben de manejar ese término, que la morbilidad. ¿Verdad? Ustedes saben que la morbilidad es el índice de muertes, pero causadas por una enfermedad o por una afectación específica. Entonces, por el número de muertos y por lo tanto por la morbilidad. Entonces, por eso es una amenaza para la salud pública. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que si el COVID no estuviera afectándonos, siempre el índice de muertes causados por la violencia social sería el que ocuparía el primer lugar. Ojo con eso. Entonces ustedes deben de ir relacionando los índices de muerte provocados por la violencia social como una amenaza también. Por ejemplo, ustedes deben de tener claro que la violencia es un fenómeno complicado, es un fenómeno complejo, un fenómeno eminentemente humano que afecta no solo a las personas, sino que a las familias, a las comunidades, por lo tanto al país. Es un fenómeno multidimensional también, porque no solo cuando hablamos de violencia social no hablamos de un solo tipo de violencia. Ustedes saben que hay cuando ustedes en su ponencia van a ver que hay toda una tipología de violencias. Violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, ¿sí? Violencia también, en la mañana enfatizábamos también violencia infantil, violencia de género, también.
Entonces, el fenómeno tiene muchas aristas. Y entonces, es un fenómeno que no solo engloba, pues, por ejemplo, a un sector de la población como podrían ser las mujeres. También a los niños, a los hombres también, ¿sí? A los discapacitados, ¿sí? A los jóvenes, a los y las jóvenes, etc. Ahora bien, esto por el lado del número de muertes que causa la violencia, por el número de muertos que causa. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que la violencia, por ser un fenómeno con muchas aristas, un fenómeno que configura muchas causas, ustedes deben de tener la capacidad de vincular el análisis de las ciencias de la salud con las ciencias sociales. O sea, lo que decimos aquí en el numeral 6. Están leyendo conmigo. Me imagino que sí, ¿verdad? Entonces sí, esto sería bueno, plantear pues que la violencia social, el análisis nuestro es un análisis interdisciplinario. O sea, hay que rescatar la interdisciplinariedad de las ciencias de la salud y también de las ciencias sociales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de antemano, la sociología considera la violencia como una relación social. ¿Sí? La violencia es relacional. ¿Sí? Es relacional. Entonces, las ciencias médicas también lo ve como. ¿Cómo lo ve la salud? ¿Cómo lo ve las ciencias médicas? Como una afectación física, psicológica, como un daño físico, daño psicológico. Entonces, ustedes vincularlo también con el análisis de las ciencias sociales. En el numeral 7 también un ejemplo que a nuestro modo de ver puede revelarnos todo lo que hemos venido identificando y señalando en el movimiento real y no aparente de la violencia social. Resulta que hay mucho manejo mediático sobre la violencia. Hay mucha imagen mediática también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque si ustedes se dan cuenta, hoy hay mucho manejo mediático con la idea, manejando la idea de que hay una baja de homicidios, como nunca antes. ¿Se ha fijado en eso? Se habla de que en El Salvador ya los homicidios, el índice de homicidios ha bajado, producidos por la violencia. Y que gracias a un plan de seguridad pública que se llama Plan Control Territorial. Es un plan que a nivel ciudadano es desconocido. No sabemos. No sabemos. Si usted consulta en internet cuál es el plan llamado Plan Control Territorial del gobierno, no hay mucha información. Lo único que se maneja es que han bajado los homicidios. Ahora bien, y aquí está en el numeral 7, algo que hay que tener mucho cuidado. Porque el movimiento real puede estarse, digamos, encubriendo con el aumento de las desapariciones forzadas. Han bajado los homicidios, pero han aumentado las desapariciones forzadas. O sea, personas que en la calle las desaparecen en su colonia, en su barrio. No sé si ustedes son testigos de alguna desaparición. ¿Es posible?
Pero resulta que bajan los homicidios, pero suben las desapariciones. Entonces puede haber como un manejo mediático, un manejo ficticio. ¿Sí? Resulta que ahora la gente no solo la mata, sino que la desaparece. Podría ser una dinámica de esa naturaleza. Entonces ustedes deben de averiguar eso en la ponencia, deben de exponerlo. Hay documentos de la UCA, el Observatorio de los Derechos Humanos de la UCA tiene análisis sobre eso. También hay otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que también están investigando el problema. Que dice, bueno, hay un bajo índice de homicidios, pero han aumentado las desapariciones. Entonces, una lectura, una interpretación del fenómeno es de que ahora no solo los asesinan, sino que se los llevan. Es complicado lo que estoy diciendo. Esto es muy complicado. O sea que no solo, porque antes, bueno, asesinaban, ¿sí?, violentamente y ahí dejaban los cuerpos. O se los llevan, los desaparecen y los van a asesinar a un lugar donde lamentablemente ahí los entierran, etcétera. O sea, comprenden cómo es el problema. Me imagino que sí. Entonces, eso también tenemos que en este foro plantearlo. Baja de homicidio, pero aumento de desaparición. Entonces, ¿cómo se les llama ahora a los homicidios? Desaparición. Podría ser eso una interpretación lógica. En el numeral 8, tener conciencia de los problemas de la presente crisis estructural del Sistema Nacional de Salud y de humanizar la atención a los usuarios necesitados de salud. También eso ustedes en la ponencia también tienen que hablar de eso. ¿Sí? Porque hay mucho de qué hablar en el sentido de que la crisis también está o se expresa en cómo se atiende a la gente. ¿Sí? Y estamos hablando del primero, segundo y tercer nivel de la salud. Como no tenemos mucho tiempo, me voy a saltar los demás numerales porque prácticamente hablan de lo mismo, de lo que hemos estado hablando previo a los foros. Bien, algo que siempre quizás ustedes, no sé, pero siempre me consultan en WhatsApp, es si los grupos que exponen van a ser cortos. Y déjenme decirle que en la evaluación del corto, porque hay un corto después del foro, no se someterán los integrantes de los grupos que participaron en el foro correspondiente. O sea que, por ejemplo, en los grupos 1, 2 y 3, los integrantes no van a ser cortos. Solo digamos, el grupo de clase que no participó y que solo estuvieron de oyentes, asistentes o hablantes en el foro. ¿Sí? Por lo tanto, para el grupo 04 o sección 04 ya sabemos qué día les va a tocar. Entonces, esta es la guía que ustedes van a tener a disposición para orientarse en la ponencia del foro. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Bien, Marvin. Sí, Marvin, adelante. No, solo decirle que abajo, en lo último, abajo en el documento, en las fechas de abajo están los días de la semana pasada, no de la semana que viene. Oh, es cierto.
Ah, entiendo, entiendo. Bueno, para que no haya confusión. entiendo, sí, te entiendo, Marvin. Disculpas, Listo. disculpas porque no tuve, digamos, no tuve cuidado. Bien, el miércoles es 22, ¿verdad? 22. ¿Verdad? Moy, sí, Moy, que Tenía una pregunta, que sí, entré un poco tarde a la clase y quería saber para qué era lo que es, está presentando ahorita. bueno, Moy, te voy a explicar quizás en una sola frase. La otra semana hay otro foro. Sí, hay otro foro y se llama el foro sobre violencia social. Y sería de los grupos restantes que faltan. Como les dije, volvemos a la rueda de caballitos. Va a ser el grupo 1, 2 y 3, de nuevo, Ah, ya entiendo. ¿verdad? Por otro lado, si quieres más información, consulta la guía, porque la guía ahí está en el aula. ¿Sí? Sí, eso era ¿Verdad? Por favor, tengan cuidado con las fechas. El compañero Marvin me acaba de hacer la observación y que es válida. Sería el miércoles 22 y viernes 24. Por favor. Corrijan. ¿De acuerdo? Ahí corrigen. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? ¿Les queda claro lo que vamos a hacer? Por mi parte, sí, licenciado, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, Pregunta. Rosa Guadalupe, ¿sí? ¿Cuántos van a ser los exponentes? ¿Solo va a ser uno? Siempre ha sido uno, ¿va? Sí, siempre. Ah, pues solo uno. Solo Vaya. uno, pero obviamente ya saben la dinámica. La dinámica es de que todos los miembros del grupo están dispuestos a estar atendiendo el foro de participación. O sea que a ustedes les pueden hacer preguntas, ¿sí? Y ustedes responden a través del foro, pero no necesariamente tiene que ser el ponente o él o la ponente, sino que los demás compañeros, y en ese sentido el trabajo en equipo se hace necesario. Mientras la ponente o el ponente están haciendo la exposición, ustedes, miembros del grupo, responden preguntas o aclaran algunas cosas. Así sería siempre, así ha sido siempre. Rosa Guadalupe. Sí, licenciado. Vale, entonces, eso no quiere decir de que ustedes van a dejar solo al ponente o a la ponente. Ustedes tienen que ayudarle en ese sentido. Bien. Esta semana, este es el tema. Según la organización, el tema pobreza y salud, una relación problemática. ¿Sí? Pero como, miren, en realidad los problemas sociales vinculados a la salud son problemas, son problemas que no son unidireccionales o unidimensionales, sino que son multidimensionales, pluridimensionales. Entonces, no podemos hablar de la pobreza y salud, digamos, en un solo sentido, ¿verdad? Ojo con eso. Por eso es que decimos una relación problemática. Y aquí abajo ponemos un planteamiento que nos va a guiar. ¿Sí?
el impacto sociológico en las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces podríamos, a nivel introductorio o a nivel de introducción, podríamos hablar de que en los países pobres, los barrios marginados y los ciudadanos más desventajados padecen una discriminación social múltiple. ¿Sí? Ojo con esto. Disponen de menos recursos socioeconómicos, tienen menos poder en la toma de decisiones, disponen de una peor atención sanitaria y están más expuestos a los factores de riesgo que empeoran su salud, ya sean estos de tipo personal, social o ambiental. Entonces estamos hablando de una vulnerabilidad múltiple. Pues el entendido que la vulnerabilidad es aquella condición susceptible de ser desestabilizada, susceptible de ser afectada, por no decir susceptible de ser dañada. Esa es vulnerabilidad. Esa es vulnerabilidad. Entonces, bueno, y si hablamos de vulnerabilidades, bueno, nosotros salimos allá afuera a la calle y en términos de violencia somos vulnerables todos y todas. En la calle somos vulnerables. Así también sucede con la pobreza y los pobres. Desde el punto de vista de estos autores, o sea, de estos señores que estoy señalando aquí, Benak y Montaner, que son dos, son médicos que hablan sobre la pobreza y la salud. Y tienen unos documentos muy importantes que ustedes los podrían consultar. Desde el punto de vista de estos autores, se puede afirmar que la desigualdad en las condiciones y calidad de vida de los seres humanos marcan la diferencia en la manera de enfermar, padecer, vivir y morir. Esto es complicado, porque según estos autores, y claro, pues si nosotros nos ponemos a analizar, tienen razón, vamos a ver que hay una desigualdad hoy en día en las condiciones y en la calidad de vida de los seres humanos. ¿A partir de qué? A partir de sus condiciones materiales de vida. No es lo mismo la condición de los pobres que la de los que lo tienen todos, los ricos. ¿Sí? Y eso se puede revelar en cómo enferman, ¿sí? En cómo padecen las enfermedades y cómo viven y también cómo mueren. Hay diferencias bien marcadas. Dicho de otra manera, que son las personas con menos recursos económicos, los pobres, los siempre desprotegidos o los excluidos de la sociedad, los que padecen más y mueren antes. Si hay una característica de ser pobre, es que el ser pobre tiene uno, como dicen, la posibilidad de morir antes de tiempo. Y eso es terrible. ¿Sí? Morir antes de tiempo. Ya sea por una enfermedad, ojo, por una enfermedad, pero también por una situación provocada por la violencia. La violencia puede ser también una causa de por qué los pobres pueden morir antes de tiempo. Ya me pongo a pensar en el foro de la próxima semana, de que ustedes necesariamente tienen que hablar de eso. ¿Quiénes son los más expuestos a la violencia? Si los pobres o los que viven o los ricos. Mientras unos tienen las capacidades económicas para tener seguridad. ¿Sí? Si ustedes ven en los lugares, en las colonias exclusivas, seguras,
la violencia es contenida. Hay una contención de la violencia. En cambio, en los barrios pobres, populares del Salvador, no. Entonces, ahí como que campea el fenómeno de la violencia. Por eso es que la violencia, no sé si ya también lo he manifestado aquí en clase, la violencia es como el gas, odia los espacios vacíos. Muchas veces uno maneja el criterio o el discurso de que, bueno, yo no me meto en nada, no ando haciendo cosas malas, por lo tanto la violencia no va a llegar a mi vida y a la de mi familia. Ese discurso no es sostenible, además de ser absurdo. ¿Por qué? Porque, repito, usted puede ir el que no se mete en nada, el que no tiene problemas con nadie, puede ir en la calle, y ser víctima de la violencia. Ojo con eso. Entonces, admire que aquí en mi colonia muchas veces dice la gente, no, bueno, cierro la puerta y punto. Es cierto, tú le puedes cerrar la puerta a la violencia, pero atrás, en el patio o en la ventana, ocurre que puede penetrar la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es como el gas, odia los espacios vacíos. Y por eso es que no podemos decir de una forma absoluta de que estoy salvo. O sea, yo analicé. Vean. Y las dos tienen. Entonces, hay una situación muy, muy delicada en este sentido. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, que son las personas con menos recursos económicos, los pobres, los desprotegidos o los excluidos de la sociedad, los que padecen más y mueren antes. Ser pobre es estar destinado a padecer no solo necesidades básicas de alimentación, limitaciones de acceso a bienes y servicios, inserción laboral bajo condiciones precarias, sino adicionalmente enfermar es más posible. O sea, en condiciones precarias puede haber más posibilidad de enfermarse. Entonces hay que tener cuidado. La pobreza no es un destino, sino una condición histórico-social provocada por un modo. Yarixa, ¿sí? Yo tenía un aporte acerca de lo que estaba hablando de la pobreza y de la violencia, y tiene relación porque Con la salud. sí, pero también tiene, como le explico, está relacionado con la sociedad, porque si ponemos un ejemplo, una persona es excluida de una sociedad, no puede conseguir algún trabajo por cómo es su forma de ser, cómo se viste o por sus tatuajes, obviamente. Entonces esa persona es excluida, y para poder ganarse el pan de día, pues es obvio que va a recurrir a la violencia. Correcto. Tú tienes mucha razón al señalar eso. Bueno, vivimos en una sociedad, me voy a referir a la sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña es violenta. Vivimos en una sociedad violenta. Ahora bien, hay que tener cuidado en algo, Yarisa. Muchos allá afuera manejan un discurso absurdo y dañino. Dicen que somos violentos por naturaleza, y eso no es cierto. ¿Sí? La sociedad salvadoreña no es violenta por naturaleza. El problema es cómo nos han educado, ¿sí? Cómo nos han formado como personas, que ahí tiene mucho que ver la violencia. Entonces, cuando la violencia es una relación dominante,
Y lo vamos a ver en la economía, lo vamos a ver en lo social, lo vamos a ver en lo cultural, lo vamos a ver en lo político. Si no veamos lo que hubo en la marcha del 15 de septiembre. Entonces, personas así como las que tú acabas de identificar, ¿sí? En una situación, en una relación o en una sociedad violenta, va a ser susceptible, ¿sí?, de ser señalado y de ser excluido. Y yo me pongo a pensar en los LGBTI y Q. Ustedes saben quiénes son. Yarisa, ya saben quiénes son, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, resulta que estos grupos de salvadoreños y salvadoreñas son excluidos por su identidad sexual y por su, no por su orientación sexual, así es, y por su identidad de género. Ojo, porque no es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género. Ojo con eso. Tú acabas de señalar algo muy, muy delicado, muy complicado, ¿sí? Que si nosotros como sociedad no le damos el tratamiento serio, ojo, serio, y en clave de inclusión, la violencia o la espiral de violencia va a seguir. Lamentablemente, como sociedad, a las personas LGBTI las tratamos con violencia. Y eso es grave. Es grave. ¿Por qué? Porque son personas con especificidades como seres humanos. Ya lo dijimos, en términos sexuales y en términos de género. ¿Sí? Entonces, desde ya ellos son expuestos a la violencia. Porque una relación de exclusión generalmente utiliza la violencia como mecanismo, como dinámica. Es un problema muy, muy delicado. Y no digamos las mujeres en El Salvador, si no, no se hablara del feminicidio, de la misoginia también. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que tu inquietud también implica una preocupación que a mi modo de ver puede ser incluso hasta personal. Y es legítimo. Y es legítimo. ¿Sí? Entonces, es cierto lo que tú estás señalando y es preocupante. Créanme, es preocupante porque como sociedad no tenemos futuro así. Y mucho menos vamos a poder brindarle salud a las personas que pertenecen a esta especificidad humana. ¿Sí? A esta especificidad humana. Y si no les damos trabajo, Yaritza, si no les damos educación, ¿qué es lo que va a hacer? Van a engrosar el ejército de pobres de la sociedad. El ejército de pobres. Y desde ya ellos son personas con problemas de condiciones materiales. ¿Pero por qué? Porque es provocado por una forma de organización social. Y eso se llama formación social capitalista salvadoreña. Lamentablemente, el tiempo se está terminando, porque solo es 1 hora. La clase está subida. Yo quisiera, porque la otra semana tenemos el foro, ya no vamos a ver. Al menos que ustedes consideren a bien seguir con el tema después del foro. Pero la clase está en el aula. Y ustedes la pueden consultar. Repito,